Yo comencé en el periodismo, maestro, hacia 1988, Ujú. pero yo creo que yo era periodista desde antes de empezar a aprender a leer, porque a mí me nace el amor por el periodismo cuando tenía a lo mejor como 6 o 7 años de edad, porque yo a esa edad, bueno, pues yo vengo de una familia muy pobre y sigo manteniéndome en ella, por supuesto, ¿sí? Entonces, para no faltar a la tradición, vengo de una familia muy pobre, de un pueblo de La Piedad, Michoacán, donde pues había que ganarse el pan desde chiquillo. Y desde que yo tenía 6 o 7 años, pues ya me salía yo a la calle, pues a ganarme la vida, como muchos niños de mi edad, y como lo hacen miles y miles de mexicanos a la fecha del día de hoy. Entonces, no me avergüenzo, yo mi primer trabajo que tuve fue vendiendo periódicos. Y Ujú. entonces, cuando yo llegaba al periódico de mi pueblo, el periódico El Despertar, allá en La Piedad, y yo era un chiquillo, digo, todavía no entraba ni siquiera a la primaria, pero ya mi hermano me había enseñado a leer, pues para leer las cabezas principales del periódico y poder vender ese periódico. Y entonces yo era un excelente vendedor de periódicos, porque yo leía primero el periódico y leía las cabezas nada más, por supuesto, con trabajos, juntando la mame, mimo, mu, la sílaba, Ujú. las sílabas, y así me aventaba, y yo ya le iba y les decía a los que querían comprar el periódico, a mis potenciales clientes, pues qué era lo que traía el periódico de importancia. Entonces me convertí en un vendedor de periódicos entre los 6 y los 7 años, te digo, y yo creo que ahí fue donde me nació el amor al periodismo. Ahí fue donde comencé a querer un día, pues no nada más ir y vender el periódico y decirle a la gente lo que traía el periódico, sino y nutrir al propio periódico, el periódico El Despertar. Ahí fue donde se me arraigó ese sentimiento de convertirme en comunicador. eh, y siempre estaba pensando, digo, en aquellos años muy, muy, muy lejanos, pues yo ya pensaba, por supuesto, de qué emocionante sería un día llegar a estudiar periodismo. Ujú. Yo no sabía que fuera una carrera, no sabía, por supuesto. Pregunté un día en la secundaria y me dijeron que era, uy, que estaba bien difícil y que era una cosa pues solamente para los intelectuales. Y como yo lo último que tengo es intelectual, pues dije, no, pues va a estar bien de la fregada, ¿no? ¿Cuándo voy a llegar a esos niveles? Pero poco a poco, digo, salí luego de la preparatoria, comencé a trabajar, terminé la escuela, estuve trabajando y con el tiempo, hacia 1988 se dio la oportunidad de escribir y comencé a escribir en un periódico del pueblo de La Piedad, en un periódico muy, muy local, era un semanario y ahí yo comenzaba a hacer las funciones como de una columna política. Ujú. Me incliné mucho por la política y después se dio la posibilidad de que yo comenzara a trabajar y fue uno de mis primeros empleos, comenzar a trabajar siendo prácticamente empírico, sin tener conocimientos. Comencé a trabajar en la redacción de notas periodísticas de corte policíaco. Y Ujú. ahí, pues tú sabes, la nota policíaca pues es la escuela de todos los periodistas y fue también mi escuela y ahí fue cuando me empecé a formar, después ya fui escalando dentro del mismo periódico, dejé de ser reportero para convertirme en jefe de información, luego en jefe de redacción, luego me convertí en subdirector de aquel periodiquito que se fue haciendo cada vez más grande y así fue. Después me salí de ese periódico y me fui escalando a otros periódicos en el estado de Michoacán y así fue como posteriormente, hasta que llegué a hacer mi propio periódico en La Piedad, Michoacán. Pero así es como inicio, mi querido maestro.